Iniciar una guerra sin controlar el espectro electromagnético es equivalente a la derrota. Esta cita del 2019 proviene de nada menos que Anatoly Tsiganok, un ex coronel ruso y director del Centro de Pronósticos Militares en la misma Moscú. La referencia al espectro electromagnético aquí apunta a un aspecto de las luchas más amplias de Rusia en la guerra electrónica. Su fracaso para controlar el espacio aéreo de baja altitud en Ucrania, donde los sistemas antiaéreos guiados por radar son más efectivos. Pero la Fuerza Aérea de Rusia entró en el conflicto de Ucrania en 2022, con lo que deberían haber sido ventajas abrumadoras, una flota varias veces más grande que la de Ucrania y un vasto arsenal de aviones de combate modernos. A pesar de su ventaja en hardware, la Fuerza Aérea rusa, limitada por una doctrina que trata a los aviones como extensiones de las fuerzas terrestres, no logró alcanzar la superioridad aérea, sorprendiendo a los analistas, obligando a reevaluar globalmente el uso real del poder aéreo moderno en conflictos de alta intensidad. En lugar de crear una superioridad aérea abrumadora, lo que permitiría a Rusia dominar los cielos sobre Ucrania y presionar las defensas terrestres de este último. Las aeronaves rusas se convirtieron en portadoras de bombas planeadoras de largo alcance, casi sin operar cerca del espacio aéreo ucraniano. ¿Cómo Rusia cometió errores con una de las mayores flotas de aviones del mundo? ¿Qué estrategias empleó Rusia, incluso antes de la invasión misma, llevaron a que la guerra se convirtiera en una de desgaste, fuego de artillería de largo alcance y causando pérdidas significativas de equipo militar? ¿Qué lecciones puede aprender el mundo de los fracasos de Rusia? Descúbrelo en el episodio de hoy de El Show Militar. Comparemos directamente los tamaños y la fuerza de las flotas aéreas de Rusia y Ucrania, para pintar una imagen de cuánta ventaja teórica tenía Rusia y cuándo comenzó. Lo que se suponía sería una invasión rápida, se ha convertido en una guerra prolongada. Previo a la invasión de febrero de 2022, Rusia tenía cerca de 900 aviones de combate tácticos. En contraste, las fuerzas aéreas de Ucrania contaban con unos 125 jets de combate, una combinación de antiguos MiG-29 Su-27 y bombarderos soviéticos. En papel, la disparidad era asombrosa. El inventario de la Fuerza Aérea Rusa, o Vozduzhno-Kosmicheskie Sily, incluía cerca de 350 cazas modernos Su-30SM, Su-35S y Su-57, y 125 bombarderos pesados Tu-22M, 3S Tu-95 y Tu-160S y cientos de aviones de ataque. Al igual que el Su-34, la Fuerza Aérea de Ucrania dependía principalmente de los MiG-29 de la era soviética, Sukhoi 27S y Su-24S, muchos de los cuales necesitaban mantenimiento y actualizaciones. Por eso nos referimos a la flota de Ucrania como capaz de combate, aunque técnicamente Ucrania probablemente tiene más aviones. Muchos de ellos eran inutilizables por falta de piezas o pilotos para volarlos. Aún peor, desde 1991 Ucrania, bajo acuerdos internacionales de desmilitarización y presiones económicas internas, redujo su enorme flota aérea heredada de un inventario postsoviético inicial de más de 1,000 aviones de combate. Cientos fueron vendidos, desechados o transferidos al extranjero y no se adquirió una sola nueva plataforma aérea durante ese tiempo. En ese periodo, Rusia siguió modernizando y ampliando su flota naval. Sin embargo, muchos de esos aviones tendrían un uso limitado en operaciones de alto riesgo, con una gran parte siendo retenida o relegada a roles de enfrentamiento más seguros. Exploraremos esto con más detalle después. En mayo de 2022, Ben Wallace, secretario de Defensa británico, resaltó la disparidad entre las flotas al señalar que Rusia había destinado más de 500 aviones a la campaña de Ucrania, una fuerza aproximadamente 4 veces el tamaño de toda la flota aérea ucraniana. A pesar de esta gran ventaja numérica, la inteligencia de código abierto de Oryx y otros grupos de monitoreo documentaron la destrucción de más de 90 aviones rusos en el primer año del conflicto. Rusia enfrentó dificultades para lograr sus metas aéreas, lo que contradice el estado y capacidades de sus principales aviones de combate. El principal caza operativo de Rusia, el Su-35S Flanker E, representa una ventaja teórica significativa sobre el principal de Ucrania, el MiG-29 Fulcrum. El Su-35S presume de un alcance superior de 2.000 millas en comparación con menos de 1.000. Un radar IBR-ISE más potente, con un alcance de detección casi el doble que el radar N019 del MiG-29, y sistemas de guerra electrónica avanzados, incluyendo el conjunto contra medidas electrónicas Kajivni. Con 12 puntos de anclaje para misiles aire-aire en comparación con los 6 del Mikoyan, 29, el Su-35S,
debería dominar los combates más allá del alcance visual. Mientras tanto, el avión de ataque de reserva Su-34 ofrecía a Rusia una capacidad teórica de ataque de precisión que simplemente Ucrania no podía igualar con su envejecida flota de Su-24. Con un radar pasivo electrónicamente escaneado, array avanzado, el sistema de objetivo electro-óptico, Platan y la capacidad de emplear municiones guiadas con precisión. Al igual que el misil KH-38, el Su-34 fue diseñado para realizar ataques de precisión necesarios para neutralizar las defensas aéreas. Sin embargo, el caza más nuevo de Rusia, el Su-57 Felon, ha hecho apariciones limitadas en Ucrania. En mayo 2022, los medios estatales rusos afirmaron que el Su-57 había realizado ataques con misiles mientras permanecía fuera de las zonas de defensa aérea ucranianas. Una afirmación acorde con su uso limitado como plataforma de ataque, en vez de un caza de superioridad aérea, su diseño original. En pocas palabras, Rusia tenía todos los medios para dominar en la guerra aérea. Entonces, ¿qué pasó? Ninguna de las partes se comprometió a luchar directamente en el aire. La invasión de Rusia a Ucrania se dividió en varios frentes distintos, con la invasión a Kiev en el norte y la invasión a Donbass en el este del país. En estas zonas, Rusia no combatía contra la aviación ucraniana, sino contra su defensa antiaérea. La defensa aérea inicial de Ucrania se basaba en sistemas soviéticos S-300, S-100 y Buk M1, junto con manpads portátiles como el IGLA y Stinger. Siguiendo los paquetes de ayuda occidentales, Ucrania integró sistemas modernos, incluyendo las baterías Patriot de Estados Unidos, acreditadas con derribar aviones rusos, sistemas de medio alcance NASAM y RIST alemán, sistemas Crotale franceses y SAMPT italiano. Esta defensa en capas creó lo que Justin Brunk del Royal United Services Institute o Royal United Services Institute llamó uno de los sistemas de aire integrados más densos y efectivos del planeta. Funcionarios ucranianos afirmaron haber derribado más de una docena de Su-34 y Su-35 en un mes durante el verano de 2023. Estas cifras no fueron verificadas independientemente. Varios incidentes, como la destrucción de helicópteros y aviones de transporte rusos en el aeropuerto internacional de Kherson en marzo, destacan las dificultades de la Fuerza Aérea Rusa. 2022 confirmados por imágenes de satélite después de repetidos ataques de artillería ucraniana. En enero de 2024, la pérdida de un raro avión A-50 Airborne Warning and Control System, supuestamente derribado sobre el mar de Azov por las defensas aéreas ucranianas, fue un golpe significativo para las capacidades de vigilancia aérea de Rusia. El derribo de 3 bombarderos de combate Su-34 en un solo día en diciembre 2023 cerca del Frente Sur, según lo afirmado por Ucrania, marcando una de las pérdidas más significativas en un solo día para la Fuerza Aérea Rusa. Un audaz ataque aéreo ucraniano en la isla Serpiente en mayo de 2022, donde los cazas Su-27 bombardearon posiciones rusas, mostró la capacidad de Ucrania para desafiar a las fuerzas rusas en el espacio aéreo en disputa. Asimismo, los aviones ucranianos se emplearon para contrarrestar la ofensiva terrestre, presionando a las tropas e infantería mecanizada rusas entrantes. En respuesta, Rusia colocó sus sistemas antiaéreos de largo alcance cerca de la frontera ucraniana, especialmente en Crimea y las regiones vecinas a Donbass. Esta red de defensa aérea incluye los sistemas S-400 y S-300, sistemas de largo alcance B-4, sistemas de corto alcance Pantsir S-1 y la plataforma de medio alcance TORM-2. En agosto de 2023, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó que los sistemas derribaron más de 800 drones ucranianos y 39 misiles High Mobility Artillery Rocket System el mes anterior. Aunque estas cifras probablemente estén exageradas, reflejan que ambos lados enfrentan un riesgo considerable al operar aviones cerca de las líneas del frente. En síntesis, las amplias redes de defensa aérea han creado zonas de exclusión aérea recíprocas, pero la incapacidad de Rusia para realizar una supresión efectiva de las defensas aéreas enemigas, resalta como quizás su fracaso más notable. En las primeras 48 horas de la invasión, Rusia lanzó solo 100 misiles antirradiación contra las defensas aéreas ucranianas. Una porción de lo que Estados Unidos gastó en los inicios de la campaña de Irak en 2003. Para abril de 2022, funcionarios del Pentágono evaluaron que Rusia no había logrado destruir más del 80% de los sitios de defensa aérea fijos de Ucrania. Este fracaso se debió en parte a la escasez de equipos. Rusia desplegó menos de 50 aviones especializados Su-24MR y Su-34
K-34, configurados para la misión supresión de defensas aéreas enemigas, muchos sin los misiles antirradiación KH-31P necesarios para apuntar eficazmente a los sistemas de radar. Según un alto funcionario de defensa de Estados Unidos que habló con Reuters a principios de marzo de 2022, Rusia ya enfrentaba escasez de municiones de precisión poco después de comenzar la guerra. Esa evaluación pareció precisa, ya que la invasión cambió rápidamente hacia una ofensiva terrestre agotadora centrada en Kiev y el Donbass. Sin embargo, el avance hacia Kiev colapsó temprano. Las fuerzas ucranianas habían repelido completamente el asalto y recuperado el control de la región capital para principios de abril 2022. Aunque los aviones rusos parecen impresionantes en papel, sus capacidades de combate reales han sido limitadas hasta ahora. Además de ser superados por las defensas antiaéreas de la OTAN, Rusia posiblemente reutilizó tecnología obsoleta para aparentar que su flota aérea estaba lista. Los aviones modernos parecen haber sido contrarrestados por las capacidades de interferencia del Sistema de Posicionamiento Global de Ucrania y la OTAN en mayo de 2022. Solo unos pocos meses después de la invasión, se encontró que un Su-34 derribado contenía un sistema de posicionamiento global comercial básico de Garmin pegado al tablero. Una revelación incómoda que sugería problemas más graves. Los aviones militares rusos estaban equipados con sistemas de navegación dual, usando GLONASS y sistema de posicionamiento global. La presencia de un dispositivo sistema de posicionamiento global comercial sugería fallos o problemas de fiabilidad en todo el sistema a bordo, forzando a los pilotos a usar herramientas civiles en vez de la fiable tecnología militar. También se ha reportado que GLONASS sufre de un severo subfinanciamiento. Esto pudo haber resultado en que Rusia no lanzara suficientes satélites para brindar una cobertura amplia para una precisión posicional adecuada. Esto se respalda por la necesidad de Rusia de construir estaciones de corrección diferencial terrestres en Siria para mejorar la precisión de GLONASS allí en un 40%. Siria fue uno de los mayores importadores de tecnología militar rusa, como sistemas antiaéreos y aviones que dependen del sistema de posicionamiento global y GLONASS, pero un reciente cambio de régimen hizo que Damasco prohibiera las importaciones rusas, cortando un importante mercado de armas. Los problemas de entrenamiento tampoco ayudaron. La mayoría de los pilotos rusos promedian solo 100 a 120 horas de vuelo por año, muy por debajo de las 180 a 240 de la OTAN. Solo una pequeña parte del tiempo se dedica al entrenamiento de combate, el resto se enfoca en habilidades básicas de vuelo. Además, los pilotos rusos no están entrenados en tácticas de combate modernas. En cambio, la idea predominante parece ser usar aviones militares principalmente como unidades de apoyo para operaciones de largo alcance. La doctrina militar rusa, como lo demuestran varios ejercicios de Vozduzhno-Kosmicheskie antes de la invasión, parece depender de los controladores terrestres para dirigir y guiar a los pilotos rusos en misiones de largo alcance. En la intensa guerra en Ucrania, los aviones rusos estarían limitados a apoyar a la infantería mecanizada terrestre del país, siendo una de las pocas opciones militares para proporcionar objetivos constantes para los ataques aéreos. Sin embargo, la fuerte resistencia del ejército ucraniano sugiere que algunos de esos objetivos podrían haberse alejado de las fuerzas mecanizadas rusas. La falta de entrenamiento militar de los pilotos limitó su habilidad para seleccionar nuevos objetivos dinámicamente cuando se desplegó el avión. Al mismo tiempo, la rígida estructura militar en Rusia probablemente habría impedido que se alentara a esos pilotos a operar fuera de los parámetros de misión preestablecidos. Esto no consideraría la cambiante estructura y flujo bélico. La Fuerza Aérea Rusa opera bajo una estructura de mando muy jerárquica, dando poca flexibilidad a los comandantes locales. Según un análisis de Royal United Services Institute de octubre de 2022, los ciclos de planificación aérea rusa tardan 24 horas en desarrollarse, aprobarse y comunicarse a las unidades, creando una respuesta lenta a los desarrollos del campo de batalla. Este estricto proceso de planificación se evidenció en marzo de 2022 cuando las fuerzas ucranianas emboscaron un convoy militar ruso de 40 millas al norte de Kiev. A pesar del buen tiempo y la importancia del convoy, el apoyo aéreo ruso fue mínimo y descoordinado. Un alto funcionario del Pentágono describió como desconcertante que los rusos, a pesar de tener total superioridad aérea, no supieron utilizarla eficazmente. Esta combinación contrasta fuertemente con la doctrina militar occidental, que prioriza el seguimiento dinámico, la adquisición de objetivos y la flexibilidad de combate en general. Esto brindó a Ucrania beneficios únicos y perspectivas sobre el pensamiento militar en ambos extremos del espectro doctrinal. Antes de 2014, la cúpula de su ejército estaba formada por oficiales con vasta experiencia en entrenamiento y doctrinas militares soviéticas. Pero después de 2014 y la anexión de Crimea, Ucrania comenzó a modernizar rápidamente su ejército desde cero, comenzando con su doctrina.
El país pasó los siguientes 8 años bajo la orientación y los regímenes de entrenamiento de la OTAN. Esto implicaba que al comienzo de la invasión, Ucrania contaba con información de inteligencia de Estados Unidos sobre los movimientos y posiciones militares rusas, apoyado por décadas de experiencia en tácticas militares soviéticas y reforzado por el enfoque adaptativo de la OTAN para el combate. Además, una característica distintiva de la doctrina militar de la OTAN, alentada por Estados Unidos, ha sido la superioridad aérea, ya que posee la flota aérea más grande. Estados Unidos aprovechó esto por más de 2 décadas en la guerra contra el terror, y la OTAN brindó apoyo militar mediante entrenamientos, ejercicios y operaciones conjuntas. Esto permitió a Ucrania aprender tácticas de supremacía aérea y, más importante aún, cómo contrarrestar a Rusia. ¿Recuerdas? Al ocurrir la invasión, se asumía que Rusia intentaría dominar el espacio aéreo ucraniano con su fuerza aérea superior, forzando a Ucrania a la defensiva desde el inicio. ¿Pero por qué la doctrina militar de Rusia ha resultado tan ineficaz? Bueno, el análisis militar del avance postsoviético del equipo y las operaciones de Rusia reveló que el país sufre de un sesgo defensivo significativo. En resumen, incluso durante la Guerra Fría, las tácticas militares rusas se han enfocado en proteger la madre Rusia y los activos militares clave dentro del país de ataques externos. Esto implicaba que la Vostochno-Kosmicheskye Sili estaba influenciada, presupuestada y orientada hacia una guerra defensiva contra la OTAN, en vez de una ofensiva como la invasión de Ucrania. Esto podría explicar por qué las tácticas y estrategias militares de Rusia han mostrado poco enfoque en eliminar las defensas antiaéreas o suprimir el equipo de comunicación o radar de Ucrania. Rusia nunca esperó necesitar usar sus activos aéreos en misiones de largo alcance, prefiriendo mantenerlos dentro de su propio espacio aéreo. Por otro lado, Rusia emplearía su vasto arsenal de equipamiento antiaéreo, como los S-300, S-400 y también los más nuevos S-500, para neutralizar a la fuerza aérea enemiga en sus intentos de lograr la supremacía aérea sobre Rusia. Cuando se enfrentaron a un oponente que no podía aplicar presión aérea sostenida, especialmente en los primeros años del conflicto, muchos de los activos avanzados de defensa aérea y estrategias militares de Rusia no se aprovecharon por completo de manera tradicional. No obstante, estos sistemas siguieron en uso. Rusia adaptó su uso contra drones, misiles y bombas ucranianos, y en ocasiones reutilizó plataformas de defensa aérea como el S-300 para ataques terrestres, borrando el límite entre uso defensivo y ofensivo. Este concepto se complica aún más por la mediocre adquisición del país de equipos y tecnología modernos. Un análisis de defensa ruso indica que, aunque los diseños de hardware rusos establecidos crecieron exitosamente, solo se logró un progreso marginal en la producción de armas y plataformas totalmente nuevas. Entre 2010 y 2022, el Vostochno-Kosmicheskye Sili recibió cerca de 350 aviones de combate modernos, la mayoría siendo diseños mejorados de plataformas antiguas, no de quinta generación, incluyendo los cazas multirol Su-30SM, los cazas de superioridad aérea Su-35S y los bombarderos Su-34. Pero estas inversiones significaron que las fuerzas aéreas del país y los sistemas de apoyo probablemente subestimaron la necesidad de sistemas menos llamativos, como radar, comunicaciones o capacidades de ataque. Por ejemplo, un artículo del 2021 publicado en Pensamiento Militar, la traducción al inglés de la revista de el Ministerio de Defensa de Rusia, admitió que el país aún está rezagado en el desarrollo de una amplia gama de plataformas, incluyendo UAVs avanzados de ala fija y rotatoria, de reconocimiento de baja altitud y estratosférico, de ataque, combate, interferencia, relevo, vigilancia y guía por radar. Estos sistemas serán cruciales para ejecutar una campaña aérea ofensiva, especialmente contra un país que usó principalmente defensas aéreas anticuadas, apoyado con donaciones limitadas de la OTAN y cambios de doctrina durante la invasión. Frente a estos desafíos, Rusia se ha adaptado convirtiendo bombas fuerza aérea de bombardero 500 no guiadas en bombas planeadoras rudimentarias, con kits de alas añadidos y guía sistema de posicionamiento global básica. Estas armas, reportadas por primera vez cerca de Kharkiv en enero de 2023, permiten a los aviones rusos lanzarse fuera del alcance de las defensas aéreas ucranianas. Este fue uno de los cambios principales en la escala y la marea de la guerra. En lugar de una campaña ofensiva terrestre, Rusia usaría municiones de largo alcance para presionar las defensas de Ucrania y forzar su retirada antes de la llegada de tropas terrestres. Un informe de inteligencia británica de mayo de 2023 estimó que Rusia lanzaba hasta 20 de estas armas a diario, demostrando cómo la Vostochno-Kosmicheskye Sili había cambiado a un papel de enfrentamiento en vez de buscar una real superioridad aérea. Para el año 2025, el uso de drones y bombas planeadoras se disparó.
Un informe de enero sugiere que Rusia lanzó más de 750 bombas planeadoras en una semana, lo que equivale a unos 3.000 de estos ataques al mes. Esto, junto con el uso de drones de largo alcance, significaba que las defensas antiaéreas ucranianas combatían contra bombas tontas guiadas por sistema de posicionamiento global apenas funcionales con cargas letales. Aunque menos precisas que las armas diseñadas para ese propósito, estas bombas modificadas han permitido a Rusia presionar las posiciones ucranianas mientras reduce las pérdidas de aviones. El conflicto en Ucrania ha forzado a los militares globalmente a repensar sus suposiciones sobre el poder aéreo. Las enormes inversiones que muchas naciones han hecho en cazas de quinta generación, como el F-35 y Su-57, pueden proporcionar menos retorno de inversión. En entornos con defensas aéreas avanzadas y guerra electrónica, el programa F-35 buscaba consolidar la supremacía de Estados Unidos en los cielos, un caza furtivo diseñado para superar cualquier aeronave rusa o china. Y en muchos aspectos lo hace. Los pilotos que vuelan misiones sobre Siria y el Pacífico contra algunos de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo han regresado sin perder un solo F-35 en combate. Pero tras esa capacidad de combate hay un desarrollo problemático. Los retrasos, preocupaciones de seguridad, software con fallas y costosas remodelaciones han aumentado el costo estimado del programa a más de $2 billones. Lo que antes se promocionó como el pilar de una flota rentable, ahora es la plataforma de armas más costosa en la historia de Estados Unidos. Sin duda, una potencia, pero construida a un precio asombroso. El conflicto también ha resaltado la creciente importancia de los sistemas no tripulados. Ambos bandos han utilizado ampliamente drones, desde el Bayraktar TB2 turco hasta el Orlan 10 ruso, considerándolos más prescindibles y rentables para muchas misiones antes realizadas por aviones tripulados. Desde 2023, las fuerzas ucranianas demostraron este cambio usando drones comerciales modificados para atacar Moscú, evadiendo la renombrada defensa aérea rusa. Desde entonces, ambos lados solo han mejorado sus drones, reduciendo significativamente el costo de misiones de largo alcance. En resumen, la guerra en Ucrania se transformó velozmente en una económica, con drones de $700 combatiendo contra equipos que podrían valer millones. Al mismo tiempo, países con una fuerza aérea significativa, como Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, podrían necesitar reconsiderar su enfoque hacia la guerra aérea. Una gran parte de por qué Rusia no logró dominar los cielos provino de una fuente inesperada: Starlink de SpaceX. Brindó a las fuerzas ucranianas conectividad en tiempo real en el campo de batalla, permitiendo a los drones y la artillería atacar objetivos rusos con precisión letal. Esto significa, efectivamente, que una guerra futura necesita tener en cuenta no solo los activos militares, sino también los civiles, que podrían ser reutilizados para fines militares o proporcionar inteligencia vital. Para Rusia, reconstruir su fuerza aérea implicará reemplazar los aviones perdidos y repensar su enfoque de la guerra aérea. El costo de reemplazar los aviones y helicópteros perdidos por Rusia supera los 7 puntos. $2.000 millones, mientras las sanciones occidentales han bloqueado el acceso a partes y tecnologías aeroespaciales críticas. A su vez, la doctrina militar del país aún prioriza la defensa sobre el ataque. Debido a los esfuerzos en Ucrania, las fuerzas aéreas de Rusia están agotadas, lo que limita sus capacidades ofensivas y defensivas en un posible conflicto contra la OTAN. Recordemos que la agresividad de Rusia en los últimos años hizo que la OTAN replanteara su estrategia militar y presupuesto. Países como Alemania y Polonia, antes dependientes de los esfuerzos militares compartidos liderados por el gasto de Estados Unidos, han hecho planes audaces para revolucionar sus presupuestos de defensa y revitalizar sus complejos militares industriales. La alianza ha ganado nuevos miembros en Finlandia y Suecia desde el inicio de la invasión, ambos con largas historias de desarrollo e investigación independiente de tecnología militar. Finlandia, el Reino Unido y Alemania han proporcionado a Ucrania armas avanzadas, obteniendo meses de datos sobre su desempeño contra las plataformas rusas. Los fracasos de la Fuerza Aérea Rusa en Ucrania son más que simples reveses tácticos. Señalan un cambio fundamental en la guerra aérea moderna, donde la superioridad numérica y las capacidades de la plataforma ya no garantizan el éxito contra un adversario decidido. Con defensas aéreas modernas y apoyo occidental, Rusia ha perdido casi por completo su estatus como una de las mayores potencias militares del mundo. Queda por ver cómo afectará eso a la tensa geopolítica entre la OTAN y China. ¿Pero qué piensas tú? ¿Cómo adaptarán Estados Unidos, China y la OTAN sus doctrinas militares considerando los cambios radicales en la guerra moderna vistos en Ucrania? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Ahora, ve y averigua por qué la Marina de Rusia es mala o mira este otro video.